bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a ver un tema para geometría plana que se llama líneas. Entonces, vamos a revisar la guía que tenemos a continuación. En la primera parte nos dice que en el tema anterior se estudió las figuras geométricas. Diremos ahora que estas figuras o conjuntos de puntos pueden ser líneas, superficies y o sólidos. En esta oportunidad estudiaremos a las líneas y podemos mencionarlas como una formación de puntos y dependiendo de la dirección que sigan, estas las tendremos los siguientes tipos de líneas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos de los conceptos básicos, veíamos que el concepto más básico en la geometría era el punto, después venía la recta, y así sucesivamente se iban formando las figuras geométricas, los sólidos, etc. Entonces, vamos a ver acá, o le vamos a dar una definición a la línea recta, ¿sí? Vamos a poner que es la sucesión de puntos consecutivos que se encuentran en una misma dirección. Y entonces, esta sería la definición que nosotros le vamos a dar a la línea recta, ya que si nosotros juntamos varios puntitos y los ponemos consecutivos, o sea que esté uno seguido del otro, vamos a tener una recta, pero para esto estos puntos deben seguir una misma dirección, ¿sí? Y por otro lado, podemos decir que la recta es infinita. Y al decir que es infinita, estamos diciendo que no va a tener fin, o sea que se puede prolongar como que para el lado derecho y para el lado izquierdo. Entonces no podría tener fin. Y la manera de cómo vamos a representar una recta puede ser de esta manera, puede ser una recta oblicua o puede ser una recta vertical, ¿sí? Y esta es una recta horizontal. La manera de cómo nos podemos acordar de recta horizontal es por la palabra horizonte, ¿no? Entonces, esa es la manera de ver una recta horizontal y una recta vertical. Después de esto, nosotros también tenemos unas líneas o rectas quebradas, ¿sí? Entonces, acá también le vamos a dar nosotros una definición. Es la sucesión de puntos consecutivos que pueden cambiar de dirección cada cierto tramo, ¿sí? O cada cierto segmento también le pueden llamar algunos. Entonces va a ser la sucesión de unos puntos consecutivos que se pueden cambiar de dirección cada cierto tramo. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos varios puntitos en una misma dirección y a partir de acá cambian de dirección, ¿sí? Y comienza otro tramo de esta línea. Llegan a esta parte y cambian de dirección. Llegan acá, cambian de dirección, llegan acá, cambian de dirección y así sucesivamente. Entonces, podríamos decir y darle esa definición a la línea quebrada. Dicho sea de paso, vamos a tener estos ejemplos que tenemos ahí en tu guía, ¿sí? Entonces, acá también le habíamos dado una definición y habíamos dicho que estas líneas eran infinitas. Y esto nosotros lo debemos de completar en nuestras guías. Después de eso, nosotros podemos tener una línea curva, ¿sí? Y la línea curva también va a ser una sucesión, es una sucesión de puntos con direcciones que cambian progresivamente, y tienen las siguientes formas, ¿sí?
Entonces, nosotros hablamos de una línea curva cuando la sucesión de puntos que podamos tener va a cambiar de direcciones progresivamente. O sea que van a hacer estos cambios poco a poco. ¿Sí? Entonces, progresivamente y tienen las siguientes formas, ¿no? Entonces, esa sería nuestra definición. Van a ser varios puntitos consecutivos, pero que van a cambiar de dirección paulativamente. Y eso va a hacer que se forme una línea curva, ¿sí? O que vayan cambiando progresivamente, ¿sí? No es como la línea quebrada que cambiaba de dirección muy bruscamente, muy abruptamente, y por eso se formaría una línea quebrada, ¿no? Entonces la línea curva va a cambiar muy discreta, o va a ser muy progresivamente o muy paulativamente, ¿sí? Después de esto nosotros podemos tener unas líneas mixtas, y como bien dice su nombre, van a ser mixtas porque tendrán, o podemos poner, son líneas que presentan líneas de líneas combinadas. Son líneas que presentan líneas combinadas mencionadas anteriormente. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener una agrupación, vamos a tener una combinación de las líneas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Acá podemos tener una línea recta, curva y quebrada. Acá tenemos una curva, recta, quebrada y otra vez curva. Acá podemos tener una recta, curva, curva y recta también. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra definición que le vamos a dar a la línea mixta. ¿Sí? Después de eso nos dice, a la medida de una porción de línea se le conoce con el nombre de longitud. Y en un número positivo y único. Las unidades de longitud son metros, centímetros, milímetros, pies, pulgadas, etc. Entre las principales líneas rectas tenemos a la recta, que ya las estudiamos. Entonces también acá vamos a tener el rayo, la semirrecta y el segmento. Estos van a ser algunas partes que vamos a encontrar en una línea o en una recta aquí en geometría. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas definiciones que le vamos a dar acá. Entonces acá te pone un rayo. Entonces un rayo va a ser lo siguiente. Es una semirrecta que tiene un, un punto de origen. Y entonces, al decirle que es una semirrecta, estamos diciendo que esto también se puede prolongar hasta el infinito, ¿no? Pero va a tener un punto de origen. En este ejemplo que te está dando, en la representación que te da, el punto de origen sería O. Entonces, esto se convertiría en un rayo, porque tiene un punto de origen y aparte de eso se puede prolongar hasta el infinito. ¿Sí? Después de eso, nosotros tenemos una semirrecta. Y como bien te dice, semirrecta va a ser una recta, o va a ser la representación de una parte de la recta, ¿sí? Podríamos decir que va a ser una recta dividida en dos, pero mejor le vamos a poner una representación de una parte de la recta, ya que como te había dicho, la recta se puede extender hasta la derecha o hasta la izquierda y no va a tener fin. Entonces, si nosotros ponemos que es una parte de la recta, estaríamos diciendo que esa recta solamente la vamos a representar por una semirrecta, o vamos a tomar una parte de esa recta, ¿sí? Y la representación que va a tener así, la simbología que va a tener, la representación que va a tener esto, está también en tu guía. La representación de un rayo también está en tu guía, que se lee rayo OP, ¿sí? O del punto de origen IP, porque es la recta que se puede prolongar. Acá tenemos la semirrecta AB, ¿sí? Y acá se lee semirrecta AB. Después de eso tenemos un segmento. Y este segmento va a tener las siguientes características.
es parte de una recta que tiene un punto de inicio y un punto final. ¿Sí? Entonces, con esto estamos diciendo que de toda esa recta que nosotros podamos tener, si nosotros queremos representar solamente un segmento de toda esa recta, tiene que tener un punto de inicio y un punto final. Y solo así podremos decir que ese va a ser un segmento de recta. ¿Sí? Y el diagrama que tú tienes o la representación que va a tener es esta de acá que te dice AB. Y como nos damos cuenta, tienes el punto A y tenemos el punto B, donde A sería el punto de inicio y B sería el punto final. Entonces, se va a tener una representación, ¿sí? Que se lee segmento AB o segmento BA, ¿sí? ¿Por qué lo puedes cambiar de sentido? Porque podemos decir que B puede ser el punto de inicio y A puede ser el punto final y lo podemos leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sí? Porque igual van a tener una misma medida. Ahora, cuando nosotros hablamos de la longitud que vayan a tener estas partes de la recta o de la línea, como bien te había dicho anteriormente, se van a medir en metros, centímetros, milímetros, pies, pulgadas, unidades también se podrían leer, porque son longitudes las que vamos a medir, ¿sí? Entonces, esas son las unidades en las que se va a medir la longitud de estas partes de la recta. Después de esto nos dice qué fácil, ahora sigamos aprendiendo. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación va a ser resolver esos problemas de aplicación. Te dice, completa de manera adecuada lo que a continuación te menciono. ¿Sí? Te dice, una línea recta es aquella en la que todos sus puntos, lo vamos a poner mejor con mayúscula, en la que todos sus puntos siguen una misma dirección, ¿sí? Siguen una misma dirección. Eso lo habíamos visto en la teoría, ¿no? ¿Por qué seguían en una misma dirección? Era para que la línea se mantenga constante y sea una línea recta, ¿sí? Después de eso te dice, una línea es un conjunto de dos o más líneas rectas consecutivas de diferentes direcciones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una recta así, que va a ser línea recta, pero después cambia de dirección? Entonces, esa sería una línea quebrada, ¿sí? Porque de un momento a otro va a cambiar de dirección y eso va a formar otra figura que podría tener diferentes direcciones al momento de representar, ¿sí? Vamos a sombrear lo que tú tienes que completar en tu guía y que aparte lo he puesto con mayúscula. Después de eso, ¿qué nos dice? En una línea curva no existen puntos formados con una misma dirección, ¿sí? Entonces, no existen puntos formados por una dirección, ¿sí? No existen, en una línea curva, no existen puntos formados en una misma dirección. No existen, acá está. Acá teníamos que completar algo, entonces le vamos a poner, en una línea curva no existen cambios, con mayúscula, no existen cambios, abruptos, o le vamos a poner, no existen cambios bruscos en los puntos formados por esa misma dirección. ¿Sí? O sea, no existen los cambios bruscos para que se pueda formar una línea curva, ¿sí? Sino que va a ser paulatinamente, va a ser progresivamente, ¿sí? Eso es lo que le vamos a poner ahí para darle sentido a lo que nos está dando la proposición ahí. Después de eso te dice, a la combinación de alguna línea curva y una línea recta se le conoce como una recta mixta.
¿Sí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente, porque había un tipo de recta, que era la recta mixta, donde nosotros podíamos combinar una recta curva, una recta línea, una recta quebrada, etcétera. Pero ahora, si a nosotros solo nos dicen que hay una línea curva y recta, también le podríamos decir que sería una curvilínea. ¿Sí? Eso también le podríamos decir, que es una curvilínea. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ir a la pregunta 2 de tu guía, que te dice lo siguiente. Lo vamos a bajar un poquito para poder leer todo. Ya está. Entonces nos encontramos con la pregunta 2 que está aquí. Te dice, relacione de manera conveniente ambas columnas. Entonces acá nosotros tenemos en la primera columna varios símbolos o varias gráficas. Y acá tenemos algunos textos o los nombres que van a tener estas gráficas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta primera gráfica, esta es una línea recta. Entonces, acá tendrá que ir la letra A, ¿sí? Después de eso, nosotros tenemos acá una recta que está así quebrada, ¿no? Entonces, esta sería la recta quebrada. Acá correspondería la letra B. Y acá nosotros tenemos una línea curva, ¿sí? La línea curva está acá abajo, y ahí le pondremos C, y la que nos queda es una línea mixta. Y es mixta porque acá hay curvilínea, hay una línea curva recta, y acá hay una quebrada, y acá todavía hay otra curva. Entonces, ahí tendría que ser la letra D, ¿sí? Seguido de eso, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer la pregunta 3, vas a hacer la pregunta 4, la pregunta 5 y nosotros vamos a responder la pregunta 6, ¿sí? Que también lo voy a bajar un poco para poder tener toda la pregunta, o si no, lo vamos a poner así. Ya, ahí nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Te dice, del problema anterior. Entonces nosotros tenemos que resolver el problema anterior. Ya está. Te dice el problema 5. A un hilo bien estirado de 7 centímetros de longitud se le dobla en forma de S. ¿Cuál es la longitud de la curva? ¿Sí? O sea, nosotros vamos a tener un hilo de esta manera, o sea, la vamos a tener estirada y le vamos a dar una forma de una S. ¿Sí? Así como está en la figura. Y te pregunta cuál es la longitud de la curva. Entonces, si nosotros tenemos una línea o tenemos un hilo de 7 metros, con esos 7 metros estamos formándole una S. Entonces, la longitud no ha cambiado y la longitud sería, o se mantendría en 7 metros. ¿Sí? Ese es el problema 5, es algo experimental que me hubiera gustado que tú lo hagas en tu casa, pero que nos podemos imaginar, ¿no? Y lo podemos entender este problema 5. Seguido de esto vamos a tener el problema 6, donde te dice contestar verdadero o falso según contenga el enunciado, ¿sí? Te dice acá, la longitud de una línea curva es mayor que la longitud de una línea recta. Eso sería falso. Sí, porque nosotros podemos tener una curva línea y podemos tener una curva recta y una línea curva, pero puede variar o no variar sus rectas, no es que siempre vaya a ser mayor o siempre vaya a ser menor una de otra recta. Sí, esto va a depender de de qué medida le vayamos a dar a la línea curva y de qué medida le vayamos a dar a la línea recta. ¿Sí? Después de eso, nosotros tenemos lo siguiente. La línea recta y la línea curva tienen la misma longitud. Eso también le podríamos decir que es falso, ya que si nosotros ponemos una línea recta y una línea curva, ambas pueden tener la misma medida como en el problema anterior. Cuando nosotros teníamos una línea recta y a eso le hemos dado una línea curva, pero la longitud se mantendría constante, ¿sí? Después de eso tenemos lo siguiente, te dice, la longitud de una línea curva es menor que una recta, ¿sí? La longitud de una línea curva es menor a la línea recta. Eso también va a ser falso, porque como te dije, va a depender de cómo nosotros le vayamos a dar la forma a esta línea recta, ¿sí? Después de eso nos dice la longitud de la línea que forma la letra S es de
7 metros. Eso va a ser verdadero, ya que nosotros con 7 metros de una línea recta hemos formado una S y la cantidad de línea no ha aumentado ni ha disminuido. ¿Sí? Seguido de esto, lo que tenemos es lo siguiente, te dice, en la siguiente figura, calcule la longitud de la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, o ya lo habíamos visto en aquellos conceptos básicos que teníamos sobre triángulos, ¿no? Y acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Y era un triángulo rectángulo porque acá nosotros teníamos un ángulo recto. ¿Y qué te decía el teorema de Pitágoras? Te decía que A elevado al cuadrado, ¿sí? Que le vamos a poner un 2 ahí. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado va a ser igual a C elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta era el teorema de Pitágoras que lo vamos a aplicar en este problema. Le vamos a reducir el tamaño de ese 2 para hacer de cuenta que es un exponente, ¿sí? Entonces, donde A y B van a ser los catetos que puedan tener este triángulo. Y los catetos nos referimos a estos lados que van a estar acá. A este 4 metros y a este 3 metros. Estos son los catetos y la hipotenusa es este lado que va a ser de forma oblicua o inclinada. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, vamos a tener 4 al cuadrado ya está, le vamos a poner 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a C al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a reducir el tamaño también de estos números para que se tomen como exponentes. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 4 al cuadrado será 16, más 3 al cuadrado va a ser 9. Y eso va a ser igual a C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar esos números que tenemos en el primer miembro, de tal manera que nos va a dar lo siguiente. ¿Sí? 9 más 16 nos va a dar 25, que va a ser igual a C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos sumado esos dos números, lo que vamos a hacer es despejar C, porque esa es la hipotenusa, o esa va a ser la longitud de la hipotenusa. Entonces, si yo acá tengo un C al cuadrado, o sea, tengo un exponente, este va a pasar al primer miembro como raíz cuadrada. Entonces, tendríamos la raíz cuadrada de 25, ¿sí? Que va a ser igual a C. Y la raíz cuadrada de 25 va a ser igual a 5. Entonces, nuestra hipotenusa tendrá un valor de 5. ¿Sí? Si nosotros estamos midiendo o estamos dando datos que estén en metros, entonces nuestro resultado también tiene que estar en metros. Entonces, la hipotenusa tendrá que ser de una medida de 5 metros. Según tus alternativas del problema, nos quedamos con la alternativa D, ya que ahí sí te han puesto 5 metros. Acá te han puesto diferentes unidades, ¿no? Y acá nos vamos a quedar con 5 metros, ya que estos lados van a tener o van a estar medidas en una misma unidad. ¿Sí? Entonces, esa sería la resolución para el problema 7. Seguido de esto nos dice lo siguiente. Del problema anterior, ¿cuánto medirá el borde de un arco si tiene la misma longitud de la hipotenusa? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo esta línea de la hipotenusa y la vamos a dar un arco? La vamos a formar como un arco, así como tenemos esta figura de este lado. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuánto medirá el borde de un arco si tiene la misma longitud de la hipotenusa? Entonces, si tiene la misma longitud, o sea, si vamos a ocupar los 5 metros de esa hipotenusa, la longitud será igual a 5 metros. O sea, no va a variar en nada. ¿Sí? Después de eso vamos a resolver el problema 9. ¿Qué te dice? Calcular la longitud del segmento EF
del segmento EF si en la figura es aplicable al teorema de Tales. Entonces, este teorema de Tales nosotros ya lo habíamos visto también en lo que era conceptos base, ¿sí? Y ahí nosotros habíamos visto que el teorema de Tales se basaba en lo siguiente, ¿no? Teníamos que el segmento AB podría estar dividido entre el segmento BC y eso va a ser igual a la división del segmento DE entre el segmento EF. ¿Sí? O sea, va a ser una proporción o va a ser una razón la que nosotros vamos a tener. Ahora, si nosotros reemplazamos los valores que tiene esta figura, tendremos que AB va a ser igual a 1 metro. Entonces pondremos solamente 1. A eso le vamos a dividir el segmento BC. Y el segmento BC tiene una medida de 2 metros. Y que también le vamos a poner ahí 2 metros. Después de eso tenemos acá la medida del segmento DE, que es 1,5. Entonces será 1,5 dividido entre el segmento EF. Y a EF le vamos a dejar así, tal y como está. Ahora, si nosotros tenemos una fracción, el 2 que está acá abajo de esta fracción va a pasar a multiplicar al 1,5 y este EF va a multiplicar al 1. Entonces, si hacemos eso, EF por 1 nos va a dar EF. Después, el 2 va a pasar a multiplicar al 1,5 que teníamos en el segundo miembro. Si nosotros multiplicamos 1,5 por 2, eso nos va a dar 3. Y como todo está en metros, nuestro resultado también tendrá que estar en metros. Entonces, EF va a ser igual a 3 metros. O va a tener una medida de 3 metros. Según tus alternativas, sería la alternativa C, porque ahí te está poniendo y está respetando las unidades en las que tenemos estos datos, que es en metros, metros, y tu resultado tendrá que ser también en metros. Dicho esto, tenemos el problema 10, que lo vamos a bajar un poquito para tener todo el problema completo. ¿Sí? Te dice, indicar verdadero o falso. Es una recta curva. Si nosotros vemos estas imágenes, la recta curva sería esta de acá. ¿Sí? Entonces le vamos a poner A, B, C y D. Como esta es D, esa recta tendrá que ir acá. Ahí le vamos a poner D. Después dice, es una línea mixta. Si nosotros vemos en estas tres que nos quedan, la línea mixta sería esta de acá, que le vamos a representar con la letra C, ya que tiene una combinación de las rectas que habíamos visto anteriormente. Después de eso tenemos una línea mixta, ¿sí? Si a nosotros nos dicen de una línea mixta, le vamos a poner que también va a ser esta de acá, ¿sí? Va a tener una línea recta, va a tener una línea quebrada, y también lo vamos a considerar como una línea mixta. Y por eso le vamos a poner A. Después de eso tenemos que es una línea curva. Sí, la línea curva volvía a repetirse, entonces le vamos a poner la letra B. Después de eso, lo que vas a hacer tú va a ser el problema 12, el problema 11, lo vas a hacer el problema 12, y acá vamos a hacer el problema 13. ¿Sí? Donde te dice lo siguiente, relacione de manera adecuada ambas columnas, la primera columna con la segunda columna. Tenemos esta imagen, o esta representación, donde tiene un punto de inicio y tiene una proyección que es hacia P. Y nosotros habíamos visto esta figura que era un rayo. Entonces, ahí tendrá que ir la letra 1 en romano. ¿Sí? Después de eso tenemos esta figura donde el punto no está precisado o simplemente está representado como una semirrecta. Entonces, acá será la semirrecta, que sería el nombre que le va a corresponder a esta segunda imagen. Después de eso tenemos dos puntos, uno de inicio y uno final. Entonces, esto habíamos visto que es un segmento. Acá tendrá que ir entonces el número 3 de la primera columna. Después de eso, nosotros tenemos acá esta figura de acá. Y acá nosotros podemos decir que esto es una recta, ¿sí? Porque se puede proyectar hasta muchos puntos. Y acá nosotros también tenemos MN, donde va a estar una línea recta.
Entonces acá nosotros le vamos a poner que es una línea porque también va a tener varios puntos que se pueden extender hacia el más infinito. Ah, no, es una línea quebrada. Acá nosotros nos dicen línea quebrada, nos están diciendo todo junto. Si es que yo separaba esto, la palabra quebrada estaba abajo, entonces no la estaba considerando de esa manera. Si nosotros tenemos acá esta imagen, esta sería una línea quebrada, porque acá tenemos una línea recta, dice quiebra y se vuelve a quebrar. Entonces, ahí tendríamos que poner 1B. Sí, no había visto esto de quebrada, por eso es que yo lo había puesto como una línea nada más. Y la que nos queda, tendríamos que poner como una recta, ya que aparte de eso le está poniendo varios puntitos donde se puede proyectar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y así hemos resuelto los problemas de tu guía. Si tienes alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte, te sugiero que vuelvas a ver el video, revises los conceptos teóricos que hemos visto y así podrás tener las ideas más claras. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta una próxima.